Hola a todos, hoy vamos a ver el segundo tema de la materia, que es integrales de línea e integrales de superficie. Y la idea es solamente hacer un repaso de cómo se calculan las integrales de línea y las de superficie y algunos de sus significados más usuales. Entonces comenzamos con las integrales de línea. La integral de línea hace referencia a la integral sobre una curva que puede ser en 2 o en 3 dimensiones. Y una curva es la imagen de un segmento que es un intervalo en la recta real en 2 o 3 dimensiones. Es decir, necesitamos una función gamma de t que sea una función vectorial. O sea, para cada valor de t en el intervalo AB me va a dar lugar a un punto en el espacio. Aquí está la fórmula de gamma de t y eso quiere decir que cada puntito que yo tome de aquí viene a parar a un punto aquí en el espacio. Cuando tengo esto que se llama una parametrización de la curva, el vector tangente es este que se ve aquí, que es el gamma prima de t, que se calcula como x1' de t, x2' de t, x3', donde la prima aquí denota derivada de cada una de las tres funciones, que son las tres componentes del punto que está en la curva. Muy bien, una vez que tenemos una parametrización, esta función gamma se llama parametrización de la curva, podemos calcular la longitud de la curva a través de esta fórmula que tenemos aquí a la derecha. La longitud de la curva es la integral sobre la curva C de ds. ds es lo que se llama diferencial de longitud de arco, que es lo mismo que integrar entre A y B. A y B es este intervalo que está aquí, donde está definida la función gamma. Integramos entre A y B la función módulo de gamma prima de t diferencial t. Como gamma prima es un vector, su módulo es la suma de las tres componentes al cuadrado y luego tomar la raíz cuadrada. Entonces, esto que está aquí es la fórmula para calcular la longitud de una curva. De la misma manera, si quiero calcular la integral de una función escalar definida sobre la curva, por ejemplo, si f fuera una densidad de masa por unidad de longitud, esta integral sería la masa de ese alambre que está distribuido en el espacio de esta manera. Se calcula como la integral entre a y b de f de gamma de t por el módulo de gamma prima diferencial t. Este diferencial de longitud de arco es el módulo de gamma prima diferencial t. Es la manera de calcular integrales sobre curvas y que si escribimos gamma como x1 de t, x2 de t, x3 de t y módulo de gamma prima como esta raíz cuadrada que tenemos aquí debajo, la fórmula queda así como se ve aquí, que parece muy larga, pero cuando uno escribe toda la fórmula no queda otra cosa que una función de la variable t, y esta es una integral de las primeras que uno aprende a calcular, integral de una sola variable. Ahora, cuando se quiere integrar una función vectorial sobre una curva C, lo que se entiende es que se quiere integrar la componente tangencial de la curva. Esto es el producto escalar entre f y el vector tangente tau. Es decir, cuando tengo que integrar una función vectorial, se suele escribir f punto diferencial de s, y esta s que ven aquí es una s negrita porque se entiende que es vectorial, y es lo mismo, esto es la definición, integrar el campo vectorial f por el vector tangente unitario por diferencial de longitud de arco. Ese tau que está aquí es el vector unitario tangencial a C y tiene una orientación elegida.
Si cambio la orientación, cambia el signo del resultado de la integral. Muy bien, si tengo una parametrización de la curva, gamma, el vector tangente es, dijimos hoy que gamma' era el vector tangente, pero si lo quiero hacer unitario, necesito dividirlo por el módulo. Entonces, esta fórmula, gamma' de t dividido el módulo de gamma' de t, es una fórmula que tenemos a disposición rápidamente para el vector tangente. Por lo tanto, calcular la integral de f del campo vectorial f diferencial de longitud de arco no es otra cosa que integrar la f por el vector tangente, y esto es la diferencial de longitud de arco de la función escalar. Esto que está aquí, entre paréntesis, es la función escalar coincidente con esta que escribimos hoy hace un ratito. Pero ahora vemos que este módulo que divide aquí se puede simplificar con este módulo de aquí, por lo tanto, esta integral no es otra cosa que integrar el f de gamma de t producto escalar, eso es importante aquí, por gamma' de t. Esta f es un campo vectorial, por lo tanto para cada t da un punto, gamma de t da un punto, y esto es f, una fuerza, por ejemplo, en un punto. Y gamma' de t es otro vector. Este producto es un número, y esta integral es de nuevo una integral de las fáciles, las primeras que aprendimos a calcular en cálculo de una variable. Muy bien. Esto tiene cierta interpretación física. Cuando f es un campo de fuerzas, integrar f a lo largo de una curva C es el trabajo realizado por ese campo de fuerzas sobre una partícula que recorre la curva C en la dirección indicada por la tangente elegida. Y si B es un campo de velocidades y C es una curva cerrada, esta fórmula integral de esa velocidad B diferencial S es la circulación del campo B a lo largo de la curva C. Como veremos en un ejemplo, en muchos casos, por lo menos en este curso, no hará falta recurrir a la parametrización ni escribir integrales complicadas, pues todo se simplifica antes de empezar a calcular. Veamos entonces un ejemplo. Queremos calcular, tenemos esta fuerza F, que es de tres variables x1, x2 y x3, y es menos x2 por y más x1 por j. Lo que queremos hacer es calcular el trabajo ejercido por F sobre una partícula que recorre la circunferencia de radio 1 y centro 0 sobre el plano x1, x2 en sentido antihorario cuando lo vemos desde arriba. Pasamos entonces a ver les decía que pasamos entonces a trabajar en este pizarrón muy tecnológico, en el cual he dibujado aquí las tres coordenadas y la curva C, que era la circunferencia unitaria, que cuando la vemos desde arriba, el sentido de circulación es el contrario al de las agujas del reloj. Entonces, como esto está ubicado en el plano x1, x2, lo podemos mirar en el plano x1, x2, y lo que necesito para calcular esta integral que tengo aquí, dijimos que esto es lo mismo que integrar sobre la curva C el campo F por el vector tangente tau, diferencial de longitud de arco. Y aprovecho a hacer esta aclaración. En el apunte y en las diapositivas, los campos vectoriales se ven con negrita, pero eso es muy complicado de hacer a mano, por lo tanto vamos a hacer un tilde subrayado debajo de los campos para indicar que son vectoriales. Entonces voy a mirar ahora
el campo vectorial en los puntos de la circunferencia. Cuando tengo este punto x1, x2 de la circunferencia, el vector tangente es el perpendicular al radio. Este radio es x1, x2, y el perpendicular es menos x2y más x1j. Entonces, este es mi vector tangente, tau. Entonces, cuando yo calculo f en un punto x1, x2, producto escalar tau, eso me da menos x2, lo voy a escribir con la notación más compacta, x1, es este campo vectorial que estaba acá, producto escalar, de nuevo, menos x2, x1, que es este vector tau que estaba ahí. Cuando hago menos x2, x1 por menos x2, x1, me queda menos x2 al cuadrado más x1 al cuadrado. Pero como el punto está en la circunferencia unitaria, esto da siempre 1. Por lo tanto, esta integral que quiero calcular es la integral sobre C de 1 diferencial de longitud de arco. Pero esto dijimos que era la longitud de C, pero como C es la circunferencia unitaria, esa longitud es 2pi. Y este es el resultado que estábamos buscando. A eso me refería cuando decía que muchas veces no hace falta calcular una parametrización, sino que se puede hacer directamente el cálculo cuando todo se simplifica. Volvemos entonces ahora a las transparencias, a las diapositivas, y veamos a ver integrales de superficie. Antes de hablar de integrales de superficie, necesitamos hablar del producto vectorial que hace falta para el cálculo de integrales de superficie. Entonces, dados dos vectores x e y en 3 dimensiones, el producto vectorial se define con esta fórmula, que es el determinante de la matriz que resulta de poner i, j, k, los 3 vectores unitarios en la primera fila, x1, x2, x3, y 1, y 2, y 3 en las filas 2 y 3. Entonces, cuando desarrollo el determinante por la primera fila, me queda i por el determinante que resulta de anular la primera fila de columna, es decir, x2 por i3 menos x3 por i2, que es esto que está aquí. Vamos a habilitar el puntero. Entonces, i me queda multiplicado por esto. Ahora, cuando voy a calcular lo que corresponde a j, tengo que anular la primera fila y la segunda columna y calcular menos j por el determinante de lo que resulta, que es x1 y 3 menos x3 y 1. Y aquí está puesto con el signo opuesto porque está puesto con un signo más acá. Y de la misma manera, el k queda multiplicado por el determinante de la matriz que resulta de anular esta fila y esta columna, es decir, x1 y 2 menos x2 y 1. Esa es la definición de cómo se calcula el producto vectorial, y lo que es importante destacar son algunas de sus propiedades. Que si hago que el producto no es conmutativo, si hago x por y e y por x, me da casi el mismo vector, salvo que me da con la orientación opuesta, por eso está este signo menos aquí. Otra cosa importante es que si x y y son paralelos, entonces el producto escalar me da el vector 0. Y si no son paralelos, x y, el x por y me da perpendicular a x y también perpendicular a y. Eso es lo que escribimos acá. Esta fórmula dice x producto cruz y, x producto cruz y, si lo multiplico escalarmente por el x, me da 0 porque son perpendiculares. Y de la misma manera, x producto cruz y, lo multiplico, hago el producto escalar con el vector y me da nuevamente 0 porque son perpendiculares. Y además, recordemos, x por y es un vector. El módulo de ese vector, x por y, es el área del paralelogramo que tiene a x y a y como lados. Muy bien.
Pasamos a la siguiente transparencia o diapositiva. Y entonces, ¿para qué se usa este producto vectorial? Bueno, a la hora de calcular la integral sobre una superficie, por ejemplo, comenzamos calculando el área de una superficie S. Para poder hacerlo necesitamos tener lo que se conoce como una parametrización de una superficie S. ¿Qué es una parametrización de una superficie S? En su caso más sencillo, es la imagen por una función vectorial x de un rectángulo de 2 dimensiones. Entonces tengo el rectángulo AB por CD en el plano de las variables u y b, y tengo una parametrización x que a cada puntito de este plano le hace corresponder un punto en esta superficie. Esa parametrización x de v es vectorial, ¿sí? Y está escrita en esta fórmula. O sea, tengo tres coordenadas, la x minúscula de v, la y minúscula de v y la z minúscula de v. Estas tres son las coordenadas que corresponden al puntito v de este rectángulo. Muy bien, ahora puedo calcular las derivadas con respecto a u de esas tres x y z componentes y tengo un nuevo vector, que es este. Vamos a usar otro color. Es este vector x sub u que está aquí. Y también puedo derivar con respecto a b y obtengo otro vector x sub b. Estos dos vectores, xu y xb, son tangentes a la superficie. Pertenecen a lo que se llama el plano tangente a la superficie en el puntito x. Y además, el módulo de xu por x sub b que está aquí, en esta fórmula, es el área del paralelogramo que generan estos dos lados por las propiedades que decíamos recién. ¿Y qué tiene que ver ese área? Bueno, ese área está midiendo de alguna manera cómo se estira un rectángulo aquí en un paralelogramo que aparece aquí cuando uno hace la parametrización. O sea que estos rectangulitos se estiran en paralelogramos y eso me dice cuál va a ser, al integrar eso voy a tener el área. En síntesis, la fórmula para calcular el área de una superficie es esta que está aquí. El área de la superficie se calcula como la integral sobre S de d sigma. D sigma es lo que se llama diferencial de área, y es la integral entre A y B y la integral entre CD, o sea que es la integral en este rectangulito que está aquí, de el módulo de XU por XB, donde ese por es el producto cruz. Esa es la manera de calcular el área de una superficie. Ahora, ¿cómo se calcula el área, la integral de una función escalar? Muy bien, si tengo una función escalar, f definida en la superficie, la integral de f sobre la superficie diferencial de área es la integral entre a y b de la integral entre c y d, de la f evaluada en los puntos de la superficie por el diferencial de área de superficie. Y esta es la versión extendida de la fórmula, y ahora sí, cuando yo escribo todo esto y reemplazo todas las fórmulas, lo que me queda es una integral de dos variables que son u y b, nada más. La x, la y y la z son reemplazadas por fórmulas de u y b y queda una integral de las variables u y b. Una observación importante para algunos ejemplos sencillos que vamos a hacer es que si la superficie es un plano contenido, o un rectángulo contenido en un plano paralelo a uno de los coordenados, entonces las fórmulas se simplifican. Por ejemplo, si la superficie está en un plano horizontal, z igual a z0, está fijo el z, está a la altura, z está fija, y x varía entre a y b o entre c y d, entonces, y el y varía entre c y d, usamos directamente x e y como variables en lugar de u y b. Y la integral de una función f sobre esa superficie S no es otra cosa que integrar entre a y b la variable x, entre c y d la variable y,
y en lugar de la f voy a poner x e y, que son las variables de integración, y el z0 queda fijo ahí. Esta es la manera que se hace la cuenta y corresponde a haber tomado como parametrización la función x de xy como x versor y versor j y z0 versor k. Cuando hago la derivada de este x con respecto a este x, que debería ser la u de la variable anterior, me queda el y, y cuando derivo con respecto a este y, que vendría a ser el b de la página anterior, me queda j. Y cuando hago el producto vectorial entre xy y x sub x y x sub y, me da el vector k, que tiene módulo 1. Por eso es que aquí no aparece nada más multiplicando. Muy bien, cuando me toca integrar una función vectorial sobre una superficie, lo que usualmente se entiende es que quiero integrar la componente de f perpendicular a la superficie. Es decir, f por el vector normal. Y normal quiere decir que es perpendicular y unitario. Una parte de la palabra normal viene de que tiene norma 1. En cada punto de la superficie hay dos vectores normales que apuntan en direcciones opuestas. Por eso, dependiendo de qué vector normal uno elija, la integral va a dar con un signo o con otro. Lo mismo que ocurría con las integrales de línea cuando integrábamos una función vectorial. La elección del vector normal depende de lo que se quiera calcular. Por ejemplo, si yo quiero, dado un campo de velocidades b, si quiero calcular el flujo de b hacia afuera de la superficie esférica S de centro 0 y radio 1, lo que tengo que calcular es la integral de f sobre S, de b por n, y elijo n de manera que apunta hacia afuera. O sea que la elección del normal tiene que venir de acuerdo a lo que yo quiero calcular. Muy bien, entonces veamos un ejemplo. Supongamos que quiero calcular el flujo de este campo vectorial f, que está escrito aquí, x1, x2 por y, más x3 por j, más x1 cuadrado, más x2 cuadrado, más x3 cuadrado k, a través de esta superficie, que es una de esas superficies que llamábamos simples, porque está contenida en el plano x1 igual a 3, y la variable x2 varía entre 2 y 4, y la x3 entre 1 y 6, y quiero calcular el flujo de ese campo vectorial en la dirección en que x1 crece. Para hacer eso, pasamos a mi gran pizarra tecnológica, donde yo ya he dibujado aquí los tres ejes x1, x2, x3, y la superficie S, que es este pedazo de plano, que está, fíjense que está en x1 vale 1, 2, 3 vale x1 aquí, me muevo 2 hacia la derecha, x1 vale 3, el x2 varía entre 2 y 4, por lo tanto estoy entre 2 y 4 aquí, y aquí también, y además el x3 varía entre 1 y 6, y esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, aquí tengo un rectangulito de 5 por 2 que está en el plano x1 igual a 3. Esta es la superficie S. Y lo que se pedía era calcular el flujo del campo vectorial que está indicado aquí, el flujo de ese campo vectorial en la dirección en que x1 crece. Ahora, el vector normal a esta superficie es el versor unitario y el y apunta en la dirección en que x1 crece. Entonces, ¿cómo se calcula? Lo que quiero calcular es la integral de f por S normal diferencial de superficie. Muy bien, pero f por el normal es lo mismo que hacer f, ¿cierto? Que el rulito para indicar vectores por el versor y. Pero hacer f por el versor y lo que hace es
extraer la componente esa, que es x1, x2, del campo vectorial f. O sea que la integral sobre S de f por n no es otra cosa que la integral doble de x1, x2. Y aquí voy a integrar diferencial x2 y el x2 dijimos, perdón, de x, sí, x2 y el x2 iba entre 2 y 4 y diferencial x3 y el x3 iba entre 1 y 6. Pero ¿cuánto vale x1? Estoy en la superficie contenida en el plano x1 igual a 3, o sea que ese x1 vale 3. Por lo tanto, esta integral vale 3 veces integral entre 1 y 6, integral entre 2 y 4, de x2, diferencial x2, diferencial x3. Entonces, esta integral de aquí, ¿cuánto vale? Bueno, es x2 al cuadrado sobre 2, entre 2 y 4, o sea que es 4 al cuadrado, 16 sobre 2, 8, menos 2 al cuadrado, 4 sobre 2, 2, o sea 6, y me queda integrar entre 1 y 6, el número 6, diferencial x3. Pero esto es como el área de un rectángulo de base 5 y altura 6, 6 por 5, 30, 30 por 3, 90. Y ese es el resultado. Perdón, ahí corremos el pizarrón. Muy bien. Volvemos ahora a nuestras transparencias y vemos un último ejemplo, que es el flujo del campo de Newton. El campo de Newton aparece en la física, está relacionado con la gravedad, con la fuerza de gravedad y también con las fuerzas electrostáticas, cuando tengo una carga, y es este campo que está aquí. En este caso se llama B, pero es menos R sobre R cubo. R es lo que se llama el vector posiciones, X y Z, o X1, X2, X3, y al tener un menos, quiere decir que es una fuerza que apunta hacia el origen de coordenadas y está dividido por R cubo. La R sin negrita es el módulo del vector R, que está escrito acá. Entonces, si yo tomo el módulo de B, el módulo de esto es 1 sobre R cuadrado, que es como el potencial la fuerza de electrostática o la fuerza de gravedad. Es proporcional a 1 sobre la distancia al cuadrado al origen o al centro de masa. Entonces el objetivo ahora es calcular el flujo del campo de Newton hacia afuera de la superficie esférica del centro 0 y radio 1. Entonces uno podría empezar a tratar de parametrizar la superficie esférica usando coordenadas polares, pero conviene pensar un poquito. Yo quiero calcular la integral sobre S de B por el vector normal. Si estoy en la superficie esférica, bueno, el campo de Newton es menos R, vector posición, sobre módulo al cubo. Y el vector normal no es otra cosa que R. ¿Por qué es R? Porque es la superficie esférica de radio 1, entonces el vector normal apunta en la misma dirección que el vector posición, y aparte como R tiene módulo 1, es exactamente R y no hace falta dividirlo por el módulo. O sea que tengo que integrar sobre S menos R por producto escalar R sobre R cubo. Como estoy en la superficie esférica de radio 1, el producto escalar de un vector por sí mismo es el módulo de R al cuadrado, pero como decía, de radio 1 esto es 1, y este R también es 1. O sea que tengo que integrar menos 1, o sea, la integral sobre S de 1, diferencial sigma, con el signo menos aquí atrás. Pero eso es menos el área de S. ¿Sí? Recuerden, integrar 1, diferencial de superficie, es el área. O sea, menos el área. ¿Y cuál era el área de la superficie esférica de radio R? Era 4pi radio al cuadrado. Como es de radio 1, es 4pi y el resultado es menos 4pi.
Una última observación antes de terminar con este tema es que si yo quiero calcular la integral de una función vectorial sobre una superficie S y tengo la parametrización, la normal unitaria se obtiene haciendo x sub producto vectorial xb. ¿Se acuerdan que este era un vector perpendicular a este y a este? Y estos dos eran tangentes a la superficie. Por lo tanto, este es un vector normal y al dividirlo por el módulo me queda unitario. Y puse más menos aquí porque dependiendo tengo que elegir yo el signo dependiendo de hacia dónde quiero calcular el flujo. Entonces, cuando yo voy a calcular ahora la integral de f por el vector normal, porque estoy calculando la integral de un campo vectorial, como recién que hicimos el campo de Newton, estoy integrando la f por el normal, y esto que está aquí es el diferencial de área. Pero el normal dijimos que es x sub por xb dividido el módulo. De esa manera puedo simplificar ese módulo como algo similar a lo que ocurría con curvas, y lo que tengo que integrar no es otra cosa que la f, el campo vectorial producto escalar, este producto cruz de los dos vectores de la parametrización. Repito, en este curso, a lo sumo, una integral habrá que calcular con todos estos datos, pero en general todas las integrales se van a simplificar. Muy bien, con esto terminamos la clase correspondiente al tema 2 y nos vemos en la próxima.